Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan. En este su programa, Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 11 de la mañana y se repite todos los miércoles, también a las 11 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y ya solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron las semillas de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad hermosa de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura y Salvador Alvarado, así como Mocorito, que nos ven por este medio. Muchísimas gracias por estar al pendiente con nosotros. Hoy tenemos el tema, primera parte de la crónica de un viaje a Escuinapa. Amigos, buenos días. Cuando nos invitaron nuestro presidente de la crónica sinaloense, profesor Nicolás Viales Soto, para asistir a la ciudad de Escuinapa, al festejo de los 103 años de la municipalización, que serán los días 8 y 9 de septiembre del año en curso. Asistimos del municipio de Choix, nuestro amigo y cronista Israel Martínez Pereira y su esposa del municipio, quien en estos momentos, desgraciadamente, la pandemia se los llevó a nuestro amigo Israel. Y el del municipio del Fuerte y cronista de Charay, el profesor J. Benito Guerra Prado, y de Los Mochis, su servidor, profesor Ernesto Gatica Moreno. Los tres nos preparamos con temas de la historia de Escuinapa. También se alborotaron algunos compañeros de Culiacán para asistir. Nuestro amigo Luis Antonio García Sepúlveda comentó que por problemas no asistiría y los otros que lo acompañaron se solidarizaron con él y tampoco asistieron. Del norte y del centro de Sinaloa fuimos los únicos en participar. De ahí los demás ya no quisieron ir. Salimos los 4 de Los Mochis a las 4 de la mañana en el autobús norte de Sinaloa. En el expreso directo nos cobró 140 pesos a Culiacán. Y tomamos otro expreso a Escuinapa mucho más barato, 125 pesos. Ya no estábamos esperando la entrada, eran las 11 de la mañana cuando llegamos y estaba nuestro presidente de la crónica sinaloense, profesor Nicolás Viales Soto, y su esposa, Gise Ibarra, Rigoberto Brito Osuna, cronista oficial de Concordia, Joaquín López Hernández, cronista de Teacapán, para llevarnos a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, que sería el lugar donde participaríamos en una universidad nuevecita, recién inaugurada, muchos edificios, salones y talleres, con una tecnología muy avanzada. Llegamos a la sala y ya nos estaban esperando varias personas. Estaba preparado para iniciar a las 11 de la mañana y llegamos media hora después. Desgraciadamente son varias horas de camino desde Los Mochis hasta Escuinapa. El primero en participar fue nuestro amigo Joaquín López Hernández, cronista de Teacapán, presentando todos los libros que se han escrito de Escuinapa y principalmente de Damaso Murúa y su vida en Sinaloa, con uno de los que escribió primero El Huilo Mentiras. ¡Ajá, qué libro tan sabroso y tan hermoso! Nos platicó de cada libro que nos presentó sí mismo de la vida de Pedro Infante Cruz, Chimino, un abastero en el Teatro Blanquita. También nos platicó de todas las marismas, el rancho de Don Antián Haas, del árbol de Guillotero o Papelillo, el rancho de Los Ángeles, la isla del Palmito, Escuinapa y su historia. Pero ¿saben qué, mis amigos? Les contaré un poco la historia de Damaso Murúa Beltrán Contreras. Él nació el 13 de agosto de 1933, ahí en Escuinapa, Sinaloa. Al parecer un domingo, en sus 80 aniversarios, es interesante, amén de justo y necesario, releer la obra del escritor que pasará a la historia de las letras nacionales por la creación de un personaje excepcional, el Huilo Mentiras, pero también porque crea aspectos diversos de la vida en los pueblos del sur de Sinaloa y en la Ciudad de México. Según el título de sus numerosos libros y el transcurso de la existencia del autor, aún sigo pensando
en qué pasaría con un título que llegó a mencionarse en alguna charla de amigos antes de que se perdiera en comunicación con él. Crónicas urbanas, creo recordar el tema. Pero quizás, sobre todo, por ejemplo, el de un lenguaje cuya frescura lo mantiene vigente casi 50 años de su debut literario. 12 relatos escuinapadenses. Su primer libro fue impreso en 1964 y en este nació a la literatura el famoso Huilo Mentiras como personaje. De hecho, es la más reciente edición de El Huilo, en la Guasa de 2013. Conmemorativo por el aniversario de su natalicio, se añadieron 3 relatos que no aparecen en las 2 ediciones anteriores, distintas que tengo, además de un prólogo canonizador de Eduardo Antonio Parra. Entonces, resumo, tenemos un personaje entrañable, un retrato de la sociedad que le tocó vivir y un lenguaje más vivo que Soterillo, otro de sus personajes. En Escuinapa debió permanecer hasta la adolescencia, pues estudió contaduría en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Se desarrolló profesionalmente en el sector público, especialmente en los ramos pesqueros y financieros. Su biografía está incluida en los diccionarios de los escritores de la UNAM y del INBA. Como dije, publicó su primer libro en 1964, en el que hizo debut a su máxima creación como personaje y como título. En Sinaloa se dice entre los leídos que El Huilo Mentiras era un bestseller. Y quien años más tarde le dedicaría un libro entero, primero hasta donde lo dejó inferior a los libros que tengo y con 30 historias, luego otra edición de 40 y la última y más difundida, la que editó la Universidad Autónoma de Sinaloa, que incluye más de 50 relatos y aún se encuentran a la venta en aquel estado. En cualquiera de sus ediciones con ilustraciones de Rogelio Naranjo, según el escritor, es el único libro que ha ilustrado el artista michoacano. Posteriormente brotaron muchas hojas de sus manos: El mineral de los Cauques, El Huilo Mentiras, Colachi, Tiempo Regiomontano, Bacum Totoliborca, Amor en el Yankee Stadium, Las playas de las Cabras, Romy Schneider y Alain Delton en Copala, Cafión Castro, Detective Tropical, Palabras Sudadas, entre otras. La mayoría inconseguibles actualmente. Quizás la edición más asequible sea Las Mujeres Primero. La antología personal publicada en coedición por la ya desaparecida Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional DIFOCUR y el Fondo de Cultura Económica en la colección Señeras Letras Mexicanas del año 2000. Así entonces, es lamentable que casi nadie se acuerde de este gran escritor mexicano, autor de aproximadamente una treintena de libros y creador, por la insistencia, de un personaje, su génesis en nuestra literatura, El Huilo Mentiras, y muchos otros entrañables. Hay multitudes en sus libros, la mayoría antisolemnes, pero tal olvido u omisión resulta comprensible si pensamos que es un escritor desconocido. Tú, amigo lector, ¿acaso has leído alguna obra o cuento suyo? ¿Sabías de su existencia? Pareciera que nadie lo conoce. Sin embargo, Murúa ha realizado una labor extraordinaria en nuestra literatura. En su vasta obra se aprecia elementos más vivos de una comunidad. El uso del lenguaje como marca de identidad, de pertenencia. En pocos autores podemos encontrar un manejo y conocimientos del habla de los sinaloenses en primer lugar y de los mexicanos en segundo, como lo que nos muestra él. No obstante, su obra ha ido trascendiendo poco a poco. Así fue muy apreciado por Juan de la Cabada, que le prolongó un libro. Ese libro le puso el prólogo y es, la verdad, un bestseller. Y lo que es por Eduardo Galeano, quien se ocupó de él en un relato incluido en Memoria del Fuego 3. El siglo del viento. Algunas ocasiones, Damaso Murúa, me refiero que el chileno Poli Delano lo incluyó en su antología Cuentos Mexicanos, publicado por la editorial Andrés Bello en 1996, y Gustavo Sáenz en Jaula de las Palabras, una antología de la nueva narrativa mexicana en 1980.
Además, un cuento suyo aparece en una antología de cuentos fantásticos latinoamericanos, publicados en Varsovia en 1975. Algo bueno debe de tener su obra, ¿no creen ustedes, amigos? Es cierto, desde hace muchos años, Damaso Murúa no es muy efecto de las actividades extras literarias. Se dedica más a trabajar y escribir, pero ¿cuáles son sus méritos literarios? Intentaré una aproximación, creación de personajes caracterizados magistralmente, con pocos actos y palabras, humor, ironía, fantasía, lenguaje popular, transmutado en materia literaria, con las debidas distancias y reservas, recursos similares al que usó Juan Rulfo en sus creaciones, descripción vivida de usos y costumbres, crónicas urbanas y políticas que reflejan una época histórica determinada, énfasis en prescindir de las normatividades de la Real Academia de la Lengua, empleo de regionalismo, cultivo del género negro, por decir algo, es obvio. Pero poco conocido por los posibles lectores y menos analizado por los estudiosos de la literatura regional norteña. La obra de los escritores César López Cuadras, Elmer Mendoza y Juan José Rodríguez no se comprenderían cabalmente sin la influencia o el trabajo literario del creador del Huilo Mentiras. Por último, su postura ética literaria es algo de lo que Damaso Murúa se afanaba, a la que pocos escritores mexicanos podrían presumir o imitar. Nunca vivió de becas ni ensalzó a priori la violencia. Además, rechazó el Premio Sinaloa de las Artes en el 2008. Consideró que por estos y las susodichas razones enumeradas es un escritor mexicano de culto, ni más ni menos, al que como único homenaje verdadero, dado que hasta donde estoy enterado no se le hizo nunca un homenaje o acto conmemorativo ni por el INBA, ni por el CONACULTA, ni la UNAM, entidades culturales y educativas relacionadas con la literatura. No sé en Sinaloa, aparte de la edición de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya señalado, pero es que Damaso Murúa debía ser conocido en todo el país y trascender su espacio geográfico natural en todo su estado natal. Debemos leer, sí, por suerte encontramos uno de sus libros en alguna librería o biblioteca. Ojalá que con motivo de este cumpleaños se editen sus obras selectas o compuestas, algunas completas, otras no, en antologías o algo inédito. Es justo necesario que se sepa al menos quién es Damaso Murúa. En segundo lugar, fue nuestro amigo Gilberto López Rodríguez, quien es cronista oficial de Escuinapa. Nos platicó sobre la municipalización y que no existía en un archivo, se ha perdido. Toda la historia, es necesario que exista la historia en la biblioteca digital Robert Kelly. Un poco de la historia de la municipalización. En 1912 se aprueba la ley número 21 sobre la creación de municipalidades como forma interna del gobierno de Sinaloa, pero es hasta 1915 en que se suprimieron las directorías políticas cuando se eligen los primeros 11 municipios libres, siendo Escuinapa uno de ellos, y ratificando su categoría en la Constitución de 1917. Este acontecimiento siendo gobernador del estado Manuel Rodríguez Gutiérrez. Al constituirse Escuinapa como municipio, su primer alcalde fue el jalisciense Francisco Camacho Flores. El primer cabildo quedó integrado por Manuel Alzate, Juan García, Pedro Maldonado y Manuel Contreras como regidores propietarios, y José Manuel Guerrero, Castro Contreras, Segundo Moreno, Mauro Segura y Eligio Díaz como suplentes. Todos escuinapenses, menos el alcalde que era de Jalisco. Escuinapa tiene un gran potencial económico y turístico por sus marismas, también por sus artesanías y riquezas arqueológicas, de monumentos históricos como el Calón, una pirámide de conchas, y de tradiciones ancestrales como el ulama, juego de pelota indígena. Escuinapa proviene del asentamiento indígena de Iscuinipa, formado por 20 personas en 1602. En 1830 se decretó la separación definitiva de Sonora y de Sinaloa,
que se dividió en 11 distritos y Escuinapa quedó bajo la jurisdicción del Rosario. Escuinapa es un pueblo heroico que resistió con gallardía y patriotismo al lado del gobierno iterante del presidente Benito Juárez. En la década de 1860, Escuinapa fue incendiado 3 veces en una lucha sangrienta. La primera por el Tigre de Alica y las otras 3 por los franceses durante su retirada. El general Antonio Rosales se impuso con 300 hombres al feroz ataque de 2.500 indígenas bajo el mando de Lozada, que enloquecido ordenó incendiar la población. El cacique mercenario Manuel Lozada, apodado el Tigre de Alica, mestizo de la tribu Cora, fue un bandolero que se convirtió en militar al servir a la causa de una poderosa familia conservadora de Nayarit, y posteriormente por servicio al imperio francés alcanzó el grado de general y legionario. El Tigre de Alica fue fusilado por el general Ramón Corona en 1873 en el poblado de Loma de los Metates en honor a Ramón Corona, enemigo de Manuel Lozada. El alcalde José Cimentel Osuna, abuelo del diputado Víctor Díaz, le puso su nombre a la plaza principal, la Plaza Corona. Continuando después en tercer lugar, nuestro amigo Israel Martínez Pereira, que en paz descanse, quien era cronista de Choice, nos platicó un poco de la historia de Escuinapa y su labor como cronista principalmente. Nos comentó que su presente trabajo e información sobre diversos sucesos del pasado que marcaron el desarrollo del municipio de Escuinapa en el estado de Sinaloa. El presente en el que vivimos tiene muchos datos del pasado y por eso, a través de la historia, se puede estudiar a la sociedad humana de diferentes civilizaciones que con el tiempo fueron construyendo su propia identidad. La historia también es indispensable para estudiar legados, realidades y conocer culturas para crear conocimientos y así poder comprender lo que sucedió en siglos pasados. Al analizar diversos materiales como publicaciones en la web, imágenes, documentos escritos y otros trabajos que se pueden consultar, ayudan a tener un panorama amplio sobre lo que sucedió en Escuinapa, conociendo la vida cotidiana de los primeros pobladores, del avance que tuvieron, de las actividades que realizaron y que hicieron crecer con el tiempo, las tradiciones que crearon la influencia de otros grupos étnicos, la alimentación, el legado cultural que dejaron, entre otros aspectos de la vida y de la sociedad. La historia ayuda a comprender el mundo en el que estamos viviendo, teniendo una mirada al pasado para poder crear un panorama completo y así saber eventos que contemplan causas y efectos en todo lo sucedido y ver los cambios que se han dado hasta llegar a la época moderna, en que lo que todos conocemos, de acuerdo a diversos trabajos de investigación hechos por historiadores, los primeros pobladores que llegaron a la región fueron descendientes de los aztecas, por los que tuvieron muchos aspectos similares a los que fue una cultura muy desarrollada, y se va a presentar cada uno de ellos. Los descendientes de los aztecas llegaron a Escuinapa en busca de un lugar en donde establecerse, decidiendo construir sus viviendas ahí, porque la gran naturaleza que había fue fundamental para su supervivencia. También aprovecharon la sal de la región, conocida como las marismas nacionales, desarrollaron la caza para tener carne para comer, así como la pesca. Con el tiempo, fueron 2 actividades que crecieron mucho, empleando otros elementos que contribuyeron al mejoramiento de su estilo de vida. Fundaron un poblado llamado Auchén, en donde permanecieron un tiempo. Poco después se dieron cuenta del grave problema de los mosquitos, debido a que muchas personas se enfermaron de gravedad. A unos les dio fiebre y muchos murieron por infecciones. Algunos piratas invadieron la zona, complicando la estabilidad del grupo étnico por haber tierras salitrosas en donde se habían instalado para vivir, motivo que fue tomado en cuenta por los líderes y toda la comunidad haciendo que se viera la necesidad de emigrar a otro lugar, buscar un mejor lugar para poder vivir. Gracias a su organización lograron llegar a un lugar llamado Pueblo Viejo, en donde se instalaron y unidos pudieron construir sus viviendas. Cuando todo parecía estar bien, comenzaron a llegar unos bandoleros que los atacaron y les robaron cosas, motivo por el cual existió un ambiente de completa inseguridad,
Por eso nuevamente tuvieron que irse a otro lugar, cerca del poblado anterior. Encontraron otro hermoso sitio en donde había mucha seguridad y estaban tranquilos. Ahí formaron un nuevo pueblo que nombraron Izcuinapa. Hoy es Escuinapa. Vamos a continuar en la próxima sobre este mismo tema. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.